Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la aplicación de Banul.io. Entonces vamos a iniciar aquí el tutorial. Después que tengamos instalado la aplicación y tengamos el usuario ya creado, ya este nos pide lo que es el correo electrónico y la clave. Para acceder a la aplicación deben haber creado el usuario desde la página web. Damos iniciar sesión. Esperamos unos segundos. Después que hayamos dado inicio de sesión, automáticamente nos estará mostrando lo que es la ubicación del vehículo. Aquí, por ejemplo, está la ubicación y estos son los datos del vehículo. Ya podemos tener aquí, en caso que no aparezca el vehículo, entramos al menú y aquí nos aparecen los vehículos. Entonces aquí nos dice que está en línea y aquí nos aparece cuando esté fuera de línea. Entonces, queremos hacer uso de las alertas, queremos hacer uso de las activaciones GPS. Entonces lo que vamos a hacer es, le damos un clic al icono del carrito y en la parte de arriba donde está esta flechita nos va a entrar a este menú. En el primer menú podemos ver la información del vehículo, el email del vehículo, si es un carro, moto, su icono, la placa, y tenemos aquí también la referencia de qué equipo está usando. Damos atrás. El siguiente es el más importante, que es control. Aquí en esta parte es donde vamos a nosotros utilizar los comandos. Por ejemplo, si queremos hacer corte de ignición o que se apague el vehículo, donde dice corte de aceite es donde va a apagar el vehículo de inmediatamente. Si le damos confirmar, va a apagar el vehículo, donde dice apague inmediatamente. Hay otra parte que también sirve, que es el de desarmar. Por ejemplo, si está instalado en una moto y no tienes el control a la mano, puedes aquí darle la opción desarmar y se desarma lo que es la alarma de parqueo. Tenemos también lo que es exceso de velocidad. Podemos aquí configurar un exceso de velocidad y la aplicación nos va a notificar cuando excedan lo que hayamos nosotros configurado. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos restauración de electricidad. Esto es que después de haber cortado la corriente, volvemos otra vez a restablecer. Y esta parte donde dice stop, que aparece la campana, ese sí no se va a tocar, porque esto solamente lo que va a hacer es deshabilitar las notificaciones que nos quieran llegar. Por ejemplo, si el vehículo lo van a encender, si desactivan esta función de stop, no va a llegar la notificación. Por aquí tenemos la opción que dice hibernación y localización. Eso es en caso que esté instalado en una moto que queramos que no se descargue la batería, dándole la opción de sleep off, es de dormir. Quiere decir que cuando pase 5 minutos, la moto va a quedar fuera de línea cuando activen esta función y solamente despierta cuando sienta un golpe la moto o cuando la vayan a encender. Aquí hay otra parte que dice listen, que vendría siendo como el micrófono. En este caso, estas son las funciones. Por ejemplo, si digo modo de escuchar, se va a activar el micrófono, y si llaman al número que está en el GPS, se va a escuchar. Y la segunda opción es modo de seguimiento. Quiere decir que si hacemos una llamada, nos estaría devolviendo la ubicación por mensajería de texto. Entonces desde aquí podemos hacer también uso. Este vendría siendo el monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta función vendría siendo tracker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualmente como la de aquí, que era el de desarmado, vendría siendo disarm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y armado sería armen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya con estas funciones podemos hacer uso de lo que es aquí la parte de control. Para utilizar esta función debemos tener que datos en la SIM card, por lo menos unos 50 megas que tenga el mes. Con eso pueden hacer uso de esto, porque a veces solamente con saldo hay funciones que no se ejecutan, porque estas funciones son con datos, con megas, no es con mensajería de texto. Por eso es que yo le doy la diferencia aquí, cuáles son los que funcionan con mensajería de texto y los que pueden funcionar directamente de la aplicación.
Más acá abajo tenemos fotografía, video en tiempo real. Esto es para otro tipo de GPS con estas funciones. Aquí lo más primordial es que tengan el de apagado para cuando haya que apagar el vehículo, apague inmediatamente o enviando con el mensaje de texto stop 1 2 3 4 5 6. Entonces esta parte de control ya la tenemos clara. Le vamos a dar la parte de atrás y tenemos configuración de terminales. Aquí tenemos unas configuraciones que prácticamente no se le puede dar al usuario final, porque estos son configuraciones que se hace al momento de hacer la instalación y configuración. Por ejemplo, zona horaria, como estamos en Colombia, sería -5. Ya en otras zonas, pues aquí lo pueden modificar, en otros países y eso. Aquí hay una parte que es la que a veces no tienen configurada, que es aviso de trabajo de cuenta. Este que dice ACC, este que está aquí, si lo tienen desactivado, actívenlo para que cuando el vehículo sea encendido nos esté notificando con las alertas y que quede en reseña en notificaciones. Ya por aquí, esto ya son configuraciones que viene por defecto de fábrica. Hay una parte aquí al final que dice reinicio del dispositivo. Eso en caso de que el equipo quede en un sitio dando la ubicación mal o que esté muy demorado, uno en algún momento le hace un reset para que el equipo vuelva como que a apagar y encender y se normalice algunas configuraciones. ¿Qué más tenemos aquí? Registro de instrucciones. Esto es todo lo que se ha hecho con el vehículo. ¿Qué quiere decir? Si usted ha hecho uso de la aplicación, aquí te va a decir si el equipo le hicieron algún tipo de activación, desarmado, notificaciones, todo eso, como lo que hicimos hace ratico cuando estamos haciendo las pruebas. Más abajo tenemos sistemas de alarma. Aquí en sistema de alarmas lo vamos a dejar como viene de fábrica. Por ejemplo, esta que dice alarma y vibración la podemos dejar activada. Eso en caso de que cuando el vehículo le den un golpe o lo muevan, nos llegue una notificación de que hubo una activación de vibración. Y la alarma de falla de energía. Esto quiere decir que la primerita, si el equipo lo llegan a desconectar o llegasen a desconectar la batería principal, les va a llegar una notificación ya que esto se está activado. Y tenemos la de la alarma de batería baja. Esta también la tienen que usar porque, por ejemplo, cuando está en una moto instalada, entonces queremos que nos notifique antes que se termine de descargar. Entonces esta parte lo vamos a dejar así, activado, y la de vibración. Salimos de aquí y esta parte dice información de instalación. Esto ya es de la persona que instaló el vehículo y algo como más formal. Bueno, aquí vamos a darle atrás y volvemos al menú. Por ejemplo, queremos ver qué ha hecho el vehículo durante un tiempo. Por ejemplo, lo podemos ver por fecha, por hora. Entonces podemos entrar en la parte de aquí abajo donde dice reporte. Aquí en reporte podemos ver si tiene algún informe de exceso de velocidad. Por aquí van a verlo en este recuadro. Como este equipo está nuevo, no ha recopilado mucho. Informe inactivo, el tiempo que ha estado de parada. Por lo menos ahorita acabo de encender el GPS. Pero si ya hubiese estado instalado mucho tiempo, pues aquí le dice el tiempo que estuvo fuera de línea y todo eso. Aquí podemos tener lo que es el informe de encendido. Cuántas veces el vehículo está encendido, a qué hora y todo eso. Todo esto lo podemos ver y las estadísticas de kilometraje. Como no hemos hecho nada, aquí no marca todavía. Entonces, en esa parte es donde van a ver lo que es el reporte del vehículo. Y si queremos hacer reproducción de pista, aquí donde dice reproducción, podemos ver el día, por lo menos hoy, el día de ayer, los últimos 3 días, de fecha, todo. Entonces lo que va a hacer es reproducir como un DVR toda la pista que haya hecho este vehículo. Por aquí pueden ver que tenemos una campanita. Aquí en esta campanita es donde van a llegar todas las notificaciones. Por ejemplo, voy a hacer una prueba aquí de encendido. Vamos a encender aquí el ACC, que es como si estuviera encendido el vehículo. Y vamos a enviarle también el de pánico. Vamos a ver. Y el de apagado.
Entonces eso quiere decir que esas alertas deberían estar llegando a la campanita que está aquí. Por lo menos aquí estamos viendo que nos llegó el SOS. Yo estaba marcando el SOS y en notificación ACC ON. Eso quiere decir que el vehículo ha encendido y ya lo voy a mandar a apagar para que quede la notificación del apagado. En esta campanita que está aquí arriba es donde van a ver todas las notificaciones de lo que se haga el vehículo, si tuvo un exceso de velocidad, si salió del perímetro que se le haya puesto, porque también se puede configurar lo que es la valla. Eso es una geocerca, pero es mejor configurarlo directamente del computador, que es mucho más sencillo que en la aplicación. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la CC, tenemos la aplicación está en modo de prueba. Anteriormente no se hacía mucho uso porque se está usando la de Tracker Home, pero esa va a salir del mercado por ahí en unos meses. Entonces ya se están acostumbrando a esta y me parece que es muy bien, porque anteriormente la de Tracker Home tenía muchos problemas y que el mapa era como que propio. En cambio este se conecta a Google Maps y es más fácil lo que es la ubicación. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos, si tenemos varios vehículos, pues lo podemos ver aquí, lo que están en línea, lo que están fuera de línea. Y eso sería casi que todo lo que es la explicación de la aplicación. Entonces, primero tienen que configurarlo si quieren desde el computador para que sea aplicado aquí. Por aquí tenemos ya todo rastreo. Listo, eso sería todo referente a la aplicación. Si sale otro tip más de la aplicación, pues bueno, se los comento aquí en la página. Nos vemos en el próximo video.